Bien, continuando con este programa El Defensor del Pueblo y el Pueblo, vamos a comentar, vamos a ver un video, una visual sobre la entrega de 2 viviendas que hizo la defensora del pueblo, la doctora Zoila Martínez Guante, junto con el director del INVI. Bueno, a petición de ella, el INVI le donó 2 viviendas a 2 personas muy pobres que habían pedido ayuda, y es un acto que hay que destacar. Igualmente el aniversario 56 del INVI es parte de todo este proceso que lo ha llevado tanto a su director como al personal de la institución a colaborar con instituciones como el Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Así es que vamos a ver esta actividad en la que participa la doctora Martínez Guante junto con el director del INVI, donando 2 viviendas a 2 personas muy pobres que la necesitaban. Este señor que está aquí, señor Renzo, ingeniero Renzo, es el que nosotros llamamos mucho señor Renzo, Paola. Esta es la del defensor del pueblo, y doña Emilia, que está aquí, las relaciones públicas, y le caemos atrás. Pero ¿qué pasa? No es que ellos tienen cuarto, hay que esperar conseguir el dinero, porque esto cuesta dinero. Me siento sumamente agradecida de Dios, que me da la oportunidad de, antes de cerrar mis ojos, tratar de encontrar personas buenas en mi camino, como el ingeniero Escoto, a Giovanni Escoto y su equipo, con Renzo, que pueden hacer feliz y cristalizar los sueños de muchas personas que no pueden llegar hasta donde está el presidente de la República. Pero muy bonita actividad esa a propósito del 56 aniversario del Instituto Nacional de la Vivienda, y también por iniciativa de la Defensora del Pueblo, esta entrega de viviendas a 2 personas envejecientes que sí la necesitaban. Y aquí de nuevo, pues caballeros, bienvenidos a este programa, el doctor Darío Nin, secretario general del Defensor del Pueblo, y Charles Ureña Guzmán, abogado del despacho de la institución. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Marino. Aquí estamos nuevamente respondiendo a tu llamado para orientar a la sociedad y al pueblo dominicano en sentido general sobre qué es el defensor del pueblo, sobre qué es, cuáles son los derechos que tiene, cómo reclamarlo,
todo eso, Marino, vamos a hablar aquí, ¿verdad que sí? Claro que sí. El concepto de Estado social, democrático y de derecho está en el preámbulo de la Constitución o es parte ya de un artículo de la Constitución. Y la gente siempre escucha hablar de este concepto, pero en las alturas. Aunque debe ser esto llevado a la práctica. Me gustaría, el doctor Darioni y también el señor Charles, que me desarrollen este tema. ¿Y cuál es la participación real del defensor del pueblo en que se aplique este concepto constitucional? Bueno, más que en el preámbulo de la Constitución Dominicana, el Estado social democrático de derecho en nuestra Constitución es lo neurálgico, es el punto clave, es la base, porque precisamente el artículo 7 de nuestra Constitución establece que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho y que se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, sobre todo al respeto de la dignidad humana, sobre la dignidad humana. La dignidad humana es la base del Estado dominicano y es la base del Estado social y democrático de derecho. Ese Estado social y democrático de derecho existe precisamente porque existen las personas. Y como persona, como Estado busca que las personas gocen pues, la mayor situación de bienestar posible. Charles, ¿tú querías abundar algo sobre? Sí, ciertamente el enfoque del Estado social democrático de derecho es la dignidad humana. No basta con que el Estado tenga un enfoque de protector de derechos fundamentales o que esté enfocado en los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo, judicial. Más aún, que el enfoque no sea de que es un gobierno del pueblo. El enfoque debe ser dignidad humana, pero el enfoque de dignidad humana debe ser en buscar la mejoría, la calidad de vida de los dominicanos, buscar la inclusión de los grupos vulnerables para con esto mejorar la sociedad y hacerla más estable. La parte social, vamos a comenzar por la parte social, doctor Nin. Ajá. Cuando hablamos de parte social, Marino, no nos referimos necesariamente a la parte social que popularmente conocemos. La sociedad dominicana en sentido general, los dominicanos son iguales ante la ley, son iguales en el derecho, o deben ser iguales en el derecho, deben ser igual en todo trato. Entonces, el Estado social y democrático de derecho busca que los dominicanos se desarrollen como tal, que no haya, que se imponga, por ejemplo, la ley, ¿verdad? Porque primero, antes que un Estado social, existió el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Supone que el Estado de Derecho, como te dijo el doctor Charles Ureña hace un ratito, hay instituciones que componen el Estado dominicano. No son los tres poderes tradicionales, legislativo, ejecutivo y judicial. Hay una serie de instituciones que el Estado dominicano tiene que tienen la misión de garantizar al ciudadano el bienestar. ¿Para qué te asocias tú en un Estado? ¿Para qué tú eres parte de un Estado si no es para que esa estructura máxima te garantice bienestar, te garantice protección, te garantice seguridad? Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, vienen a conjugarse en un buen sistema de Estado. Vienen a conjugarse en que el sistema de derecho va a la sociedad misma, toda la sociedad. Los pudientes, los menos pudientes, todos tienen derechos que hay que garantizarle. Y un Estado social y democrático de derecho tiene como norma, como base, garantizar esos derechos a todos por igual. Ahora bien, como también te decía Charles, hay que buscar la manera de la equidad social. No es lo mismo, por ejemplo, no le resulta igual vivir a una persona que vive en el límite de la frontera o que vive en un barrio que el que vive, por ejemplo, en una zona de las más privilegiadas de la ciudad por la economía, por ejemplo. Entonces, tú no le puedes exigir en igual a uno que ha tenido las posibilidades de superarse, de educarse, que a otro que está en
en la periferia. No, tiene que buscar los medios entonces de hacer que esos que están en las periferias también tengan las oportunidades de desarrollarse. Por lo tanto, a veces viene una discriminación positiva. Vamos a darle un poquito a esto para que puedan alcanzar el nivel en el que se pueda superar. Hay una diferencia, Anín, entre Estado de Derecho y Estado social y democrático de derecho. Sí, hay una... Perdón. Sí, No. Hay una diferencia importante. El Estado de Derecho es el que está fundado en el respeto a la ley, el rule of law, como dicen los británicos, o lo que es el concepto latino de imperio de la ley. El Estado social, conjuntamente con el Estado de Derecho, aquí el Estado no solo está orientado a protegerte de los otros ciudadanos o de las acciones del propio Estado en su ejecutoria, más bien tiene un enfoque dirigido a regular el sistema económico, a procurar que el ciudadano esté en un sistema de bienestar, y ese sistema de bienestar incluye que el Estado debe proveer los derechos de vivienda digna, derecho de salud, derecho a la educación, derecho de los grupos vulnerables en los que están los niños, los envejecientes o los excluidos socialmente. El Estado social. Ese es el Estado social. El Estado de Derecho más bien es la organización institucional que tiene como base una norma jurídica, que todas las acciones que tiene el Estado responde a un esquema, un marco jurídico conceptual que es previamente definido y aprobado por los organismos electos por el pueblo, en este caso el Congreso. ¿Y qué elementos históricos han aportado para que esto ya se llegue aquí a la República Dominicana a ese nivel? La evolución histórica del Estado Social Democrático de Derecho, pudiéramos decir que empieza en Grecia con la formación del sistema democrático, pasando por el sistema alemán. Aquí tenemos a Hegel, el estadista Bismarck y el propio Bernstein, pasando por el grupo de filósofos británicos como John Locke, David Hume, y los franceses Montesquieu, Rousseau, René Descartes. Pero nosotros enfocamos que el inicio del Estado Social Democrático de Derecho tiene 6 acontecimientos. El primer acontecimiento es la descolonización europea del mundo. El segundo es la abolición de la esclavitud. El tercero es la elección, el sufragio universal. El cuarto, la igualdad legal de la mujer. El quinto es el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Y sexto, y más reciente, es, digamos, el enfoque actual de integrar los grupos sociales, incluir a los grupos vulnerables y el enfoque de lucha constante contra la discriminación, sea racial, sea étnica o de minorías. Sí. Bien, fíjate, en todo eso, pues, ya constitucionalmente hablando, pues, el Estado social y democrático se reconoce como tal, ya como Estado, como parte del que constituye lo que es la esencia de un Estado, en Bonn. En el año ya 1849, pues a partir de ahí empieza ya lo que es el reconocimiento oficial. En 1900, por ejemplo, 17 ya México lo está reconociendo. Lo reconoce España relativamente recientemente en 78, Ecuador, Bolivia, 2009, y la República Dominicana le llega a ese Estado social y democrático de derecho en el 2010. O sea que somos recién nacidos. No, fue con la Constitución de 2010, porque antes tú abrías la Constitución de la República Dominicana y iba a encontrar que la República Dominicana es un Estado, es una república unitaria, ¿verdad? Que no era confederada, es unitaria, democrática y representativa. Eso era lo que tú ibas a encontrar en la definición del Estado dominicano, con la independencia de los poderes, en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Tú encontrabas eso cuando se hablaba del Estado dominicano en la Constitución dominicana. A partir de 1910, tú sabes que aquí real y efectivamente hay que reconocer eso, se hizo un gran esfuerzo por dotar a la República Dominicana de una Constitución
que recogiera el consenso del pueblo dominicano. Y se hicieron grandes trabajos, se hicieron grandes consultas, hubo grandes juristas que intervino en la elaboración de esa Constitución dominicana. En el 10 entonces, el Estado dominicano pasa a ser un Estado social y democrático de derecho. No basta con que, por ejemplo, sea un Estado de derecho, como te dijo Charles, un Estado de derecho, bueno, busca de reconocer y de incentivar la independencia de los poderes, que un poder no se inmiscuya en los asuntos del otro poder, que sea democrático, porque, por ejemplo, a veces dice, bueno, pero es que el pueblo, la democracia es por el pueblo, y el pueblo, por ejemplo, no elegía o nunca ha elegido los jueces que son parte de un poder. Bueno, no lo ha elegido directamente, pero lo hace a través, ¿verdad?, de una elección secundaria, porque eligen los legisladores y los legisladores a su vez eligen los jueces. Entonces, un Estado de Derecho lo que busca es ver que las instituciones funcionen y que cada quien respete el marco que tenga que respetar, llegue hasta donde tiene que llegar. Ahora, un Estado social y democrático busca, más allá, busca que lo que el pueblo persigue se le dé a través de los organismos que componen el Estado dominicano, que hayan las garantías necesarias para que eso que está ahí en la Constitución de la República, como muy bonito puesto, muy excelente, sea una realidad en la práctica del día a día. Entonces vamos a la parte práctica. El defensor del pueblo, su papel en que se apliquen estos elementos del Estado social, democrático y de derecho. ¿Qué papel juega el defensor del pueblo ahí? Bien. ¿Cómo le llega a la gente ese mensaje a través del defensor del pueblo? Sí. En el Estado social, democrático de derecho, las reglas del juego deben estar claras, deben estar por escrita. Y se inicia con una declaración general de principios y de valores que debe respetar el Estado, que son los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales deben ser tutelados, y aquí entra el defensor del pueblo y los organismos extrapoder creados en la última modificación constitucional de 2010 y después de 2015. Digamos que los derechos fundamentales que son violados, ¿qué instancia le queda al ciudadano? Bueno, pues tiene el Tribunal Constitucional, donde puede ejercer una acción de amparo, o acudir al defensor del pueblo, que por ley, por el mandato de su propia ley de la Constitución, puede ejercer acciones de amparo de cumplimiento o acciones de amparo de protección de derechos fundamentales. Conjuntamente con todo este andamiaje que ha creado la Constitución y los órganos extrapoderes constitucionales y defensor del pueblo, también tenemos los otros poderes del Estado, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia, que debe garantizar el debido proceso de ley y la efectiva aplicación de los organismos, de las disposiciones legales. O como también se protege al ciudadano de que no tengamos, autoridades que se autoimpongan, y se generan instituciones que no dependen del Poder Ejecutivo, como es el Tribunal Superior Electoral, que es el que va a reglamentar los conflictos que surgen en los procesos electorales. Cuando una persona va al defensor del pueblo a reclamar un derecho social, ¿cómo se puede interpretar esto sobre la base de lo que dice Charles, de que hay instituciones, por ejemplo, que están para eso? Digo yo, no necesariamente el defensor, pero el defensor interviene. Claro, es que el defensor, fíjate, el defensor es una figura que nació antes de la Constitución del 2010 en la República Dominicana. Porque tú sabes, eso viene desde los países nórdicos de Europa. Han transcurrido más de 200 años desde el primer defensor hasta que llegamos aquí. Aquí no lo adquirimos por entrar en moda. Realmente el defensor es una figura que hace falta y hará falta siempre en la República Dominicana, porque donde quiera que hay derechos humanos que tutelar, necesita un organismo que ayude a que eso sea una realidad, a que ese derecho baje de las páginas de la Constitución a la realidad del día a día. El defensor del pueblo no es un tribunal, para que la gente entienda, no es un tribunal. La gente puede ir allí con situaciones que entiende que el defensor le va a resolver. Aunque no sea de la competencia del defensor, el defensor escucha a ese ciudadano y le orienta a fin de enviarlo al organismo correspondiente, el que le da asistencia, y lo va a tutelar para que ese organismo le dé la asistencia que debe darle. Es decir, va a encontrar el ciudadano en el defensor del pueblo un aliado que le va a ayudar a que los derechos que por Constitución le correspondan se le ejecuten.
sea realmente, lo pueda disfrutar en la práctica. Ese es el papel fundamental del defensor del pueblo con relación al ciudadano y con relación a las instituciones que deben darle el servicio a esos ciudadanos. Cuando una persona no sepa inclusive dónde acudir, pues puede acudir al defensor del pueblo. No sepa, cuando me digo no sepa dónde acudir es a quién debe responderle por ese derecho. Y el defensor le va a dar las orientaciones y el acompañamiento necesario hasta ver que esos derechos le sean respetados y él pueda recibir la acción, ¿verdad?, de ese beneficio. ¿Son derechos o son intereses colectivos y difusos? Me gustaría que me hablaran de ese tema porque tiene mucho que ver con esto. Sí, sí. Por un lado son, digamos, acciones. Acciones, primero se orienta al ciudadano y se reciben quejas. En el caso de las quejas, hay acciones que por ley le son atribuidas al defensor del pueblo, una acción de amparo, por un lado. Ahora, en el caso de los intereses colectivos y difusos, también el artículo 104 de la ley 137-11 sobre procedimientos constitucionales le da la facultad al defensor del pueblo a incoar en representación de los grupos vulnerables afectados una acción directa, incluso de inconstitucionalidad, en esos casos específicos que se vulneran. ¿Cómo cuáles? Hay casos prácticos, digamos un derrame de petróleo, de líquido que afecta a una comunidad, a un río que está, digamos, causando problemas de salud a una comunidad. El defensor del pueblo pudiera eventualmente, a solicitud de la comunidad o por su propia de oficio, actuando de oficio, pudiera encauzar ante las autoridades a estos violadores del medio ambiente. Bueno, y hay una parte que tiene que ver con y esto ya más interno, es prioritarios del defensor del pueblo, en la labor del defensor del pueblo. Son esos tres elementos, el Estado social, la parte social democrática y el derecho. Fíjate, Marino, partimos de que... Usted habló hace un rato de que no íbamos a ver la parte, no política, sino la parte social, que no es lo que se politiza. Sí, no, cuando te decía que social va más allá de un reclamo social, va más allá, es ver que los asociados, la sociedad en sentido general, reciba las garantías, tenga como garantía, ¿verdad?, que lo que está en la Constitución se le ejecute realmente. Y eso no tiene que ver con porque por ejemplo el derecho de propiedad se debe respetar en un Estado de Derecho, ¿verdad? Se debe respetar y es un derecho fundamental. El defensor del pueblo tiene que reclamar, tiene que coadyuvar en el reclamo del respeto a ese derecho fundamental. Pero el derecho a la salud es un derecho fundamental. Muchos lo tienen garantizado, tal vez otros no lo tengan tan garantizado. Quizás los hospitales públicos, por ponerte un ejemplo, no le den el servicio como debe ser a una persona que no tenga ni la formación intelectual ni económica para solicitarlo, por ejemplo, y dárselo, pagar, pero por eso no se puede dejar de dar. Entonces, pues, el Estado Dominicano garantiza eso, pero está garantizado, pero cuando, ¿quién lo tutela? ¿Quién ve que real y efectivamente ese servicio se va a dar como debe darse? Entonces, el defensor del pueblo, respondiendo a tu pregunta, tiene que ver con que ese servicio llegue a esa persona tan bien llegado como le puede llegar al que viva en el sector más protegido de este país. Entonces, esa es la misión. Sí. Vamos a continuar con el tema en breve con Darío Nin y Charles Ureña del Defensor del Pueblo y el Estado Social Democrático de Derecho. Está bien, vamos a tratar ahora en un ratito los temas del día a día que tienen que ver con ese concepto, la labor del defensor y lo que la gente busca allí y los casos que puede llevar a cada momento. Vamos a la pausa.